Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Me presento, yo soy Ana García del Departamento de Comunicación de Casapía y tenemos el placer de estar una tarde más con Virginia Blanco del Departamento de Marketing de Tongil y Lucía Cuesta, que ella es farmacéutica especializada en fitoterapia. Y hoy vamos a hablar de dos suplementos que han tenido especial relevancia, especialmente por sus beneficios en la salud y el bienestar. ¿Qué nos podéis contar, chicas, de estos productos? Bueno, pues son dos productos que seguro que a todo el mundo les va a sonar, que además están ahora mismo saliendo en todos los sitios. Y, y bueno, en cuanto cargue la presentación que nos está preparando Lucía, pues seguimos con la intriga. Vale, antes de empezar con la parte de suplementos, me gustaría presentar el laboratorio Tongill, que, bueno, pues como algunos sabéis, llevamos más de 50 años en en el mundo de la fitoterapia y del trabajo de complementos alimenticios. Estamos muy contentos y muy orgullosos de todo el camino que hemos ido recorriendo y que estamos recorriendo. Y bueno, pues una de las cosas que más nos gusta, ¿no? de este camino es la innovación. Para nosotros es muy importante innovar en las fórmulas. Lucía, ¿puedes pasar a la siguiente? Sí. Gracias. La innovación para nosotros es muy importante, principios activos nuevos, patentes, eh, todo lo que es formulación, todo el equipo de I más D que tenemos en Tongill está trabajando en ello y además son grandes investigadoras que están siempre buscando esa materia prima de calidad, que está buscando esa nueva patente, esa nueva formulación que es un poquito más efectiva que la anterior, esa sinergia entre activos. Y para nosotros la calidad y la eficiencia de las formulaciones que trabajamos nuestro, en cada uno de nuestros productos es muy importante. Un estricto diseño, un proceso, una fabricación, porque si alguno no nos conoce o ha oído hablar poco de nosotros, sí que me gustaría añadir que nosotros somos fabricantes, es decir, que los productos que nosotros vendemos bajo nuestra marca de Tongill los fabricamos nosotros en nuestras instalaciones y tenemos los certificados que podéis ver ahora mismo en pantalla de buenas prácticas de facturación que hacen que nuestro laboratorio, nuestras salas blancas, pues den la mayor calidad para este proceso de fabricación. Además, no, me gustaría añadir ya por último, ya dejo esta parte de chapa, como que para nosotros también es muy importante esa eficiencia, ¿no? Y ese apoyo a todos nuestros consumidores, incluidos consumidores como puede ser Fran Garrigos, el campeón mundial de judo actual, el bronce olímpico en París 2024, chicas del el Burela Fútbol Sala, que es posiblemente el mejor club femenino de fútbol sala que hay en Europa, gente como David Castro y gente como todos nosotros que estamos aquí, que hacemos lo que podemos y que nos encanta poder estar sanos y bien. Y bueno, pues ya empezamos con ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues os traemos dos productos, como bien os ha dicho Ana, de nuestra línea Estado Puro. Vamos a hablar principalmente de el omega 3 y el magnesio. Seguro que todos habéis oído hablar de que es súper importante tomar omega 3, que es muy importante tomar magnesio, que vale. Y las dudas que nos han ido llegando de consumidores es, vale, me puedo tomar omega 3, pero ¿qué omega 3 me tomo? ¿Qué magnesio me tomo? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí como consumidor saber qué es un omega 3 bueno o un magnesio bueno o para qué necesito ese magnesio? Entonces vamos a ir viendo un poquito todas esas preguntas, ¿vale?
Entonces, vamos a empezar con el primer bloque. Lo vamos a dividir en dos bloques para no liarnos. Entonces, el primer bloque vamos a hablar de omega 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver del omega 3? Vamos a ver por qué se llama ácido graso esencial, por qué es importante tomar omega 3, ¿estamos consumiendo suficiente omega 3 en los alimentos? Esto seguro que a alguno también le suena, lo del pescadito y demás. Vale, ¿hay suficiente en la dieta actual que estamos tomando? Y en complementos alimenticios, ¿qué criterios vamos a seguir a la hora de escoger ese omega 3? Así que ya, todo tuyo, Lucía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias Virginia y muchas gracias a todos los que estáis conectados, que veo que somos bastantes, así que parece que es un tema que interesa mucho, así que muchísimas gracias. Y bueno, como dice Virginia, nosotros somos un laboratorio en el que la calidad va de la mano y estado puro es una de nuestras líneas de máxima concentración y pureza en ingredientes. En este sentido, hemos escogido omega 3 y magnesio, pero es una línea muy amplia que tiene, pues, no sé si más de 30 o 40 productos dentro de la línea. Y bueno, al final tocamos muchísimas categorías, pero hoy nos centramos en estos dos nutrientes esenciales. Y es que si empezamos hablando del omega 3, que es el bloque 1, el omega 3 recibe el nombre de ácidos grasos esenciales. Y ya aquí nos está diciendo, nos está dando una pista de la importancia que tiene en nuestra salud. Esenciales, ¿por qué? Pues porque los omega 3, el ser humano no es capaz de fabricarlo por sí mismo y necesitamos adquirirlos a través de la dieta. O sea, nuestra única fuente de obtención de omega 3 es a través de los alimentos. Pero también son esenciales porque forman parte de nuestras membranas celulares. Les aportan flexibilidad, fluidez y permeabilidad. ¿Y esto a qué equivale? Equivale a tener membranas más fluidas. Por tanto, el transporte de nutrientes tanto del interior al exterior o del exterior al interior es mucho más fácil y la comunicación, por ejemplo, entre nuestras células o entre las neuronas, que son las células de nuestro cerebro. Mayor flexibilidad y fluidez hace que tengamos una mejor función celular. Y esto también es un motivo de por qué son esenciales. Y también son esenciales por todos los beneficios que nos aportan. Entre ellos, por ejemplo, es importante mantener el equilibrio entre los diferentes omegas porque intervienen en la inflamación, son resolvedores de la inflamación. Y eso también es importante dentro de los beneficios del omega 3. Bien, ¿qué tipos de omega 3 conocemos? ¿Qué tipos de omega 3 podemos obtener a través de los alimentos? Pues tenemos estos tres tipos de omega 3. Tenemos los de origen vegetal, que es el ALA o ácido alfa-linolénico y que se encuentra principalmente en semillas, por ejemplo el lino, la chía, en frutos secos, por ejemplo las nueces, que decimos que tienen mucho omega 3, pues el omega 3 que tienen esas nueces es la forma ALA. También se encuentra en aceites vegetales, tipo la soja, y una pequeña parte de este ALA se puede convertir en EPA y DHA, pero es muy pequeña. Por tanto, necesitamos incorporar en nuestra alimentación alimentos que tengan EPA y DHA. Y estos provienen principalmente de fuentes marinas, sobre todo los pescados grasos, pescados azules, tipo salmón, atún, caballa, arenque, también algunos mariscos, crustáceos y algas. Bien, las algas también contienen mucho omega 3, sobre todo el DHA. Bien, ¿por qué son importantes? Porque nuestro cerebro, nuestros ojos y nuestro corazón necesitan de omega 3 para funcionar. Por ejemplo, en el corazón es un gran cardioprotector, ¿vale? Contribuye al funcionamiento normal del corazón, sobre todo cuando se ingiere una cantidad mínima de 250 miligramos de la combinación del EPA y del DHA. Y también intervienen en los niveles de triglicéridos en sangre. Bien, puede ser de utilidad para regular estos niveles y que no estén en exceso. Este efecto es beneficioso, de aspecto beneficioso se obtiene a través de una ingesta de mínimo 2 gramos de EPA y DHA. Bien, vemos que en función del beneficio necesitamos más o menos cantidad de estos omega 3. Pero también intervienen en el cerebro y en la visión, sobre todo el DHA.
El cerebro, la mayor parte es grasa y de esa grasa una parte muy importante está formada por DHA. Y este DHA es importante sobre todo en las etapas de crecimiento porque nos va a ayudar al desarrollo óptimo de las funciones cognitivas del cerebro y va a mejorar las conexiones neuronales. Además también bueno, pues decir que nuestro cerebro, así como anécdota, nuestro cerebro empezó a desarrollarse cuando empezamos los seres humanos a consumir pescados. Bien, por ejemplo, la dieta de los esquimales, ¿vale? Es una dieta alta en pescados, en alimentos ricos en omega 3. Y en esta población se ha observado que las enfermedades neurodegenerativas son mucho menores a en otros tipos de poblaciones donde el tipo de alimentación es diferente. Bien, también es importante en la visión. ¿Por qué? Pues porque también forman parte de nuestros ojos, de la salud ocular. ¿Cómo intervienen? Bueno, pues sobre todo es el DHA también quien está presente en grandes cantidades en la retina, principalmente en la mácula, que es la zona de la retina donde, bueno, que aporta nitidez a nuestra visión, nos permite ver con claridad. Pero también el DHA ayuda a fluidificar, ¿vale? O a hidratar, ¿vale? Mantener hidratado el ojo, ¿vale? Porque mejora la calidad de nuestras lágrimas. Bien, siguiente pregunta. ¿Estamos consumiendo suficiente omega 3? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque quizás no estamos consiguiendo las cantidades que realmente se recomiendan. ¿Qué cantidades son las que se recomiendan? Pues aquí va a depender del tipo de institución al que os vayáis a buscar información, porque no existe un consenso, ¿vale? Entonces, es cierto que en líneas generales, ¿vale? La OMS recomienda como mínimo una cantidad de 250 miligramos al día, pero sin embargo dice que lo óptimo serían 500 miligramos al día. Si nos vamos a las recomendaciones por porciones de alimentos, que es lo que nosotros realmente entendemos, ¿cuál sería ese aporte a la semana? Pues se recomienda entre 3 a 4 porciones de pescado azul a la semana. Por lo general no estamos consumiendo esta cantidad a la semana. Si yo os preguntas a vosotros y me contestaseis qué cantidad, o sea, cuántas veces coméis pescado en la semana, pues quizás me decís una, dos o algunos incluso ninguna. Bien, y es que en los pescados, ¿vale? Tienen que ser pescados de tipo graso, porque es en la grasa donde se almacena ese omega 3, ¿vale? Pescados azules, como hemos dicho, y también se recomienda que sean pescados de mediano, pequeño tamaño, porque tenemos la problemática actualmente de que los pescados de tamaño más grande también acumulan mercurio. Por tanto, es un metal pesado que no es saludable. Así que debemos de consumir aquellos pescados de más pequeño tamaño, tipo anchoas, arenque, caballa, boquerón, sardina o salmón. Bien, ¿cómo sabemos si estamos consumiendo suficiente omega 3? Bueno, pues hay un estudio que se realizó por Anibes, que fue, bueno, creo que lo publicaron en el 2023, en el que muestra que más de la mitad de la población, el 65% de la población en España, es un estudio realizado en una población española, bien, entre los 9 y 75 años, es decir, con diferentes franjas de edad, y se observa que el 65% de esta población estudiada consumía menos omega 3 de lo recomendado, es decir, no llegaba a consumir esas 3-4 veces, ¿no?, pescado a la semana. Bien, y de este grupo poblacional, curiosamente, lo que se observó es que las franjas de edad que consumían menos omega 3 eran los niños, los adolescentes y las mujeres entre 18 y 30 años. Esto quizás pues puede ser por la recomendación de evitar tanto en niños pequeños como en embarazadas algunas especies de pescado, por lo que os decía, porque su contenido alto en mercurio. Bien, los pescados que más mercurio contienen son el pez de espada o el emperador, el atún rojo, el cazón, por ejemplo.
Así que, ¿cuándo se recomendaría tomar suplementos? ¿Cuándo se recomiendan complementos alimenticios? Bueno, pues cuando la ingesta no es adecuada, ¿bien? Cuando vemos que no estamos consumiendo suficiente omega 3 en la dieta, es decir, cada uno sabemos lo que estamos consumiendo de este tipo de alimentos, o puede ser también por necesidades específicas, en las que las personas por diferentes condiciones requieren ese aporte extra de omega 3. Bien. Y entramos en materia ya, viendo un poquito ya la introducción del omega 3, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos a la hora de elegir un complemento de omega 3? Bueno, pues el origen puede ser una decisión también para comprar un complemento de omega 3. La mayoría de las personas se piensan que los peces, ¿no? Los peces son la principal fuente de omega 3, pero realmente la principal fuente de omega 3 son las algas. Bien, aquí os he puesto como la cadena alimentaria marina, por así decirlo, en el que las algas son las principales productoras de omega 3, ¿vale? Y ese omega 3 es consumido por un tipo de plancton, zooplancton y fitoplancton, que es lo que se alimenta los peces pequeños y crustáceos. Y de esos peces pequeños y crustáceos se alimentan los peces grandes. En la grasa de estos peces es donde se almacena este omega 3, pero gracias a la alimentación de ese fitoplancton. Bien, por tanto, tenemos como diferentes orígenes, peces, ¿vale? Crustáceos o fitoplancton. Cada uno de ellos nos va a dar omega 3 en diferentes cantidades, pero realmente todas de ellas son fuentes de obtención de este omega 3. Lo importante de todas ellas es que lleven un control y una sostenibilidad. En el caso de que sean peces, que vengan de aguas oceánicas, con un control de trazabilidad y, por supuesto, que haya un compromiso de sostenibilidad y respeto del medio ambiente marino. Bien. Otra cuestión importantísima, la calidad y la pureza. ¿Esto cómo lo podemos saber? Bueno, pues principalmente se sabe por los sellos. Sellos de calidad. Existe el sello GOET, que es pues el sello de máxima calidad, porque GOET es la organización global de EPA y DHA y es el referente global y principal en parámetros de calidad de omega 3. A partir de él se basan el resto de sellos que hay en el mercado, pero GOET es el principal y el que marca cuáles son, ¿no? El que define cuáles son los parámetros de calidad. ¿Qué es lo que certifica GOET? Certifica la ausencia o niveles por debajo de lo establecido de metales pesados, de PCBs, dioxinas, furanos, es decir, todos esos sustancias que no deben estar presentes en un aceite de omega 3. Luego también va a certificar que el omega 3 no esté oxidado. Bien, muchas veces se incorpora a las perlas antioxidantes tipo la vitamina E, pero también es importante que el propio aceite pues mantenga unos niveles por debajo para que no se oxide. Después también asegura la pureza y la calidad por la trazabilidad, ¿vale? Y que estos omega 3 se obtienen de fuentes sostenibles. Bien, todos estos parámetros son los que certifica el sello GOET, que como os he dicho antes es la organización global de EPA y DHA referente, ¿vale? Principal en estos parámetros de calidad y del que se basa el resto de sellos. Si tú tienes un complemento que utiliza un aceite de pescado o una fuente de omega 3 que tiene el sello GOET, ya te estás asegurando que es un omega 3 de calidad y pureza. Bien, ¿qué otros aspectos hay que considerar en un omega 3? La capacidad de absorción de ese omega 3. Normalmente, ¿vale? El omega 3 en los alimentos se encuentra en forma de triglicéridos, ¿vale? Y es la forma que se incorpora de forma natural, bien, en nuestro organismo. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Bueno, pues en suplementos existen dos formas principalmente de que se puede encontrar el omega 3, los triglicéridos o los etilésteres. Lo que se ha observado es que los triglicéridos presentan mayor absorción y disponibilidad que la forma etiléster. Por tanto, si el omega 3 está en forma de triglicéridos, se absorbe mejor y por tanto esto significa mayor eficacia.
Y otra consideración importante de los omega 3 es la concentración. ¿A esto a qué me refiero? No a la cantidad por perla, que aquí pues va a depender un poco la dosis de la situación, ¿no? Sino más bien de la cantidad de aceite de pescado y de omega 3. No es lo mismo la cantidad de aceite de pescado que la cantidad de los omega 3. Así que es importante que haya un desglose de cada uno de estas cantidades en las etiquetas, ¿vale? Que sepáis cuál es la cantidad total de omega 3 y de esa omega 3 la cantidad de EPA y de DHA. Porque como digo, no es lo mismo el total de aceite que el total de omega 3. Y esto es importante porque lo que queremos conseguir son esos 500 miligramos como mínimo de omega 3, que es la suma de el EPA y el DHA. Bien, pues gracias a la experiencia acumulada de estos 50 años que estamos además este año de celebración, pues hemos conseguido aunar esa pureza y concentración, consiguiendo pues una alta eficacia en todos nuestros omega 3, bajo la mano de estado puro. ¿Qué omega 3 trabajamos en Tongi? Pues trabajamos en primer lugar con omega 3 estado puro, que se llama omega 3 2400 TG. 2400 se refiere a la cantidad total por dosis diaria máxima, que son 2,4 gramos de omega 3, y TG significa la forma en la que se encuentran, que es triglicéridos. Bien, este omega 3 se obtiene del aceite de pescado de aguas oceánicas frías, con un control de trazabilidad, de peces de mediano a pequeño tamaño, ¿bien? Proviene de las anchoas, sardinas y arenque. El origen es controlado, ¿vale? De la materia prima y certificado además por el sello que veis ahí, Friend of the Sea, y por supuesto trabajamos con un aceite de pescado que contiene el sello GOED, por tanto la excelencia del omega 3 está asegurada. Pero también sabemos que el omega 3 se obtiene de las algas, así que tenemos esta opción vegana, se obtiene de la microalga Schizochitrium sp y aporta principalmente DHA, es una fuente concentrada de DHA, aporta por perla 500 miligramos de DHA. Es sobre todo este omega 3 de elección cuando queremos poner el foco de atención en el funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso y de la visión, porque es donde necesitamos más DHA. Así que el omega 3 de fuente de pescado sería para una aplicación más amplia, ¿vale? Porque contiene tanto EPA como DHA en alta concentración, mientras que el DHA vegano al contener una concentración de DHA, pues estaría más indicado para personas que tengan una alimentación vegana y para aquellas que busquen un omega 3 con función en el cerebro, sistema nervioso y visión. Pero también trabajamos el omega 3 procedente del krill, que sería estado puro ultra krill. Proviene del krill del Antártico, aporta EPA y DHA, y una diferenciación con el resto de los omegas es que el krill, además de aportar EPA y DHA, también aporta de manera natural fosfolípidos, colina y astaxantina. Bien, por tanto, pues tiene esa diferenciación. Es una alternativa más que tenemos y todos ellos tienen una trazabilidad garantizada de principio a fin, no contienen metales pesados, no contienen contaminantes y se producen de acuerdo a los estándares de máxima calidad. Muy bien, pues hasta aquí la primera parte del omega. Si quieres, Lucía, quédate en la anterior y vamos respondiendo algunas preguntitas que han ido Vale, saliendo con respecto al omega, vale. ¿vale? Porque una de las cosas que nos han preguntado es que como el omega 3 has comentado que venía en forma de triglicérido, que si el tomar ese omega 3 podría modificar la medición de triglicéridos en un análisis. Vale, eso es una duda bastante frecuente porque se tiende al error, pero realmente no, porque además es que el omega 3, el EPA y el DHA regulan los niveles de triglicéridos. Entonces, no, el hecho de que esté en forma de triglicérido
simplemente es la forma en la que se encuentra naturalmente en los pescados, en la grasa del pescado, y es la forma en la que se absorbe y nuestro cuerpo es capaz de utilizarlo, pero eso se descompone y ya cada uno, cada parte del omega 3 pues va a donde tiene que ir, pero no va a modificar los niveles de triglicéridos a la alta, pero sí a la baja, es decir, sí que regula los niveles de triglicéridos de forma beneficiosa. Vale. La siguiente pregunta que nos hacen es a partir de qué edad se podría tomar esta suplementación. Vale, toda la suplementación, ¿vale? Está pensada siempre para mayores de 18 años. Es cierto que el omega 3 también lo tienen que consumir los niños. Entonces, en ese caso siempre es conveniente niños menores de 12 años, ¿vale? Consultar con el médico para saber un poco qué concentraciones, pero se podrían tomar menores de 12 años sin problema. Y ya para mayores de 12, 14 años podemos dar dosis de un adulto. Ahí no habría problema. Vale. La siguiente pregunta que nos han hecho tiene que ver sobre alimentación. Y estábamos hablando antes de los diferentes tipos de pescado que se puede consumir y demás. Y te quería preguntar, el cómo consumas el pescado, es decir, si es al horno, si es a la plancha, si es en vinagre, ¿daría igual? Pues aquí realmente me pillas porque no lo sé, la verdad. Sí, en teoría no debería de cambiar porque, a ver, se podrían oxidar, dependiendo del tipo de cocinado, puede oxidarse el omega 3 y si se oxida, pues ya no es efectivo. Pero realmente no desconozco totalmente la forma que mejor se obtiene a través de los alimentos, la verdad. Vale. Siguiente pregunta. Si nos estamos tomando este complemento, ¿da igual el momento del día en el que nos lo tomemos? Vale, siempre el momento del día da igual, si es por la mañana, tarde, noche, eso da lo mismo, pero sí que es verdad que al ser una grasa es conveniente tomarlo después de haber comido algún tipo de grasa saludable en la alimentación, porque eso también favorece aún más la absorción. Vale. Siguiente pregunta, madre mía. Qué de cositas. Me encanta seguir preguntando cosas, que esto es maravilloso. Lo siguiente es que me pregunta una persona que si está tomando otro complemento de vitamina E, que si los puede tomar juntos o si es mejor que los separe. No, no, sin problema, los puede combinar, no hay ninguna incompatibilidad. Los podría combinar en la misma toma. Sí, 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 sin problema. Vale. Eh, Nos has hablado de que en este caso tenemos tres productos diferentes que nos pueden dar ese omega 3. ¿Cuál de los tres sería más recomendable para una persona con cierta edad? Estamos hablando de 65, 70 años o daría igual. Claro, aquí la edad realmente da igual, o sea, lo que tenemos que pensar es qué cantidad de omega 3 yo me estoy tomando o si tengo algún tipo de necesidad especial, pues habría que elegir. De todas maneras, el omega 3 y el ultra krill son productos que al tener EPA y DHA pues tienen una indicación más amplia, tanto a nivel del corazón, visión, ojos, mientras que el DHA vegano sí que es específico para la visión y los ojos. O sea, perdón, el cerebro y los ojos, que estoy repitiendo. Entonces, ahí sí que hay más diferenciación, pero entre uno y otro, por ejemplo, el omega 3 y el ultra krill, pues ya me iría un poco las cantidades que tomas con la alimentación. Vale. También nos has hablado de que depende un poco del para qué tomes el omega 3. A veces pues cambiarías un poco la cantidad de omega 3 que necesitas. Y nos has hablado de que, bueno, que el omega 3 pues tiene como diferentes situaciones, ¿no? Un poco de, pues eso, bajar a lo mejor los triglicéridos o que es un poco antiinflamatorio o demás. Entonces, eh, ¿qué recomendaciones nos das ahí un poquito más centrada en esas partes? ¿Pero a qué te refieres? A el- ¿Cuántas cápsulas o en Ah, el este modo de caso, empleo. eso es? Vale, del omega 3 estado puro recomendamos de 2 a 4 perlas, ¿vale? Con una perla contiene 500 miligramos de EPA y DHA, lo óptimo 1 gramo,
Un gramo serían 2 perlas, pero si hay que aumentar la cantidad, pues llegaríamos a las 4 perlas, que serían 2 gramos del omega 3, que es la suma de EPA y DHA. Del DHA vegano, como una perla contiene una concentración tan alta que son 500 miligramos, pues recomendamos una perla al día. Y del Ultra Krill es de 1 a 2 perlas al día. Aquí en este Ultra Krill no solo lleva el EPA y el DHA, lleva también astaxantina, colina, fosfolípidos, con lo cual también tenemos la incorporación de estos ingredientes que actúan principalmente como antioxidantes, o por ejemplo la colina también es importante pues, para el hígado o para el cerebro, por ejemplo. Vale. Vale. Hay ciertas preguntas que esto es para los que nos estáis escuchando, ¿vale? Las preguntas que sean muy personales porque tengáis alguna enfermedad muy concreta, yo os recomendaría que nos las escribieseis, ¿vale? Que nos las escribieseis por correo para que os podamos dar una contestación más personalizada teniendo en cuenta la situación concreta que nos estáis preguntando. Entonces yo os recomiendo que nos mandéis un correo, nosotros encantadísimos de contestar más personalizado la contestación del modo de empleo y todo. Sobre todo por temas más complejos de enfermedades, del cambio de medicamentos y demás, a info@tongill.es. Entonces, nos podéis escribir ahí y nosotros encantadísimos de responder. Vale, una última pregunta, Lucía, de esta parte y pasamos a la siguiente. Porque, bueno, pues sabemos que Tongill también tiene espirulina y como has hablado de que las algas tienen omega 3, pues quería preguntarte si la espirulina que tenemos también tiene ese omega 3. Vale, la espirulina es verdad que es una alga que tiene muchísimas vitaminas, minerales, proteínas, pero no es una fuente de omega 3. La única fuente de omega 3 procedente de alga es la de Schizochitrium sp, que es tan fácil de decir, pero es la única fuente concentrada de omega 3, que es la que utilizamos en nuestro producto de DHA vegano. Vale, pues hasta aquí las preguntas de omega 3. No os preocupéis, si tenéis más dudas, al final podemos hacer una revisión si se nos ha quedado algo y podemos seguir con las dudas. De todas maneras, lo dicho, cualquier dudita nos escribís a info@tongill.es y nosotros encantados de tratarla de forma personalizada. Vamos con la segunda parte del día de hoy, que es el magnesio. El magnesio, un mineral súper importante que además estamos oyendo todo el día, magnesio, que hay que tomar magnesio, que el magnesio es súper importante. No sé si os acordáis, pero bueno, eso mi madre me lo decía siempre, el tómate un plátano que es súper importante porque tiene muchísimo magnesio. Y en esta parte vamos a ver por qué es tan importante el magnesio, si solo sirve para los músculos, dónde podemos encontrar el magnesio en los alimentos, aparte de en el plátano, qué cantidad se recomienda al día y en los complementos alimenticios, cuántos tipos de magnesio nos podemos encontrar, qué diferencia hay entre esos tipos de magnesio y cuál elegir dependiendo de lo que nosotros queramos. Así que vamos a por ello. Venga, entramos con el segundo bloque. Es una pena no poder seguir profundizando más en el omega 3, pero tenemos tan poquito tiempo, o sea, tiempo reducido para hablar de los dos, pero bueno, como dice Virginia, cualquier duda que se quede suelta, escribirnos y sin problema intentamos resolverlo. Bien, el magnesio. Bien, ¿por qué su importancia? Bueno, pues cada vez sabemos más de la importancia de mantener estos niveles de magnesio por la cantidad de procesos metabólicos en los que interviene. Interviene en más de 300 procesos metabólicos y es fundamental, por ejemplo, pues para disminuir el cansancio y la fatiga, para el funcionamiento de nuestros músculos, también de nuestro sistema nervioso, también, por ejemplo, para los huesos, porque
ayuda a fijar el calcio en los huesos, por tanto también puede contribuir a esa densidad ósea y reducir pues la disminución de ese calcio óseo y colaborando con la vitamina D, por ejemplo. También es importante pues, para la síntesis proteica, para el equilibrio electrolítico, porque por ejemplo pues, el magnesio regula niveles de otros electrolitos, como por ejemplo el potasio y el sodio, que son fundamentales también para pues el equilibrio de nuestra salud. Pues también, por ejemplo, para el metabolismo energético, ayuda a producir el ATP, que es la principal fuente de energía celular, ¿bien? La función psicológica y, bueno, también interviene, como decía, en el sistema nervioso, tiene una relación muy estrecha entre el estrés y el sueño también. De hecho, existe como un círculo vicioso entre el estrés y el magnesio, porque el estrés produce un déficit de magnesio y esto produce una sintomatología que es muy parecida a la sintomatología que, por ejemplo, se produce en el estrés, ¿no? Tipo cansancio, fatiga, dolores de cabeza, etc. Bien, ¿cómo estamos la situación? ¿Cómo estamos en la población española? ¿Consumimos suficiente magnesio? Bueno, pues de nuevo, ANIBES, que es un organismo estadístico que crea pues, estudios en la población española sobre nutrición y sobre la ingesta de este tipo de nutrientes. Y pues en el último estudio que realizó sobre la ingesta diaria, adecuación de la ingesta y fuentes alimentarias de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D en la población española, en cuanto a lo que concernía a la cantidad de magnesio, pues se observó que esa población estudiada, alrededor del 80%, no alcanzaba la cantidad mínima recomendada de magnesio. Es decir, muchísima cantidad de gente. Y realmente el magnesio es un mineral que se encuentra, es verdad, en cantidades pequeñas, pero en cantidades bien en muchísimos alimentos. Los encontramos en cereales, los podemos encontrar, por ejemplo, en leche, en carnes, en verduras, tipo verduras de hojas verdes, como por ejemplo espinacas, acelgas. También las encontramos en frutos secos. Nueces, por ejemplo, que tenían omega 3, pues también tienen magnesio. En semillas como el sésamo, legumbres, por ejemplo, lentejas, garbanzos, en cereales, sobre todo cereales integrales, ¿bien? Por ejemplo, en plátanos, como decía Virginia, también en los aguacates tenemos magnesio. Y en los pescados grasos también tenemos magnesio. Salmón, caballa contienen magnesio. Carnes, por ejemplo, sobre todo carnes magras como el pollo y el pavo, también contienen magnesio. Aquí también os he puesto la cantidad de alimentos ricos en magnesio que consumían la población estudiada que evaluó ANIBES. Y lo que vemos es que el 22% procedía de cereales, mientras que lo que menos consumía esta población era, por ejemplo, frutas, pescados y legumbres, incluso verduras también, porque un 11% es poquito. Entonces, para poder aumentar pues esa ingesta de magnesio, tenemos que aumentar una vez más la ingesta de pescados, que nos aportan magnesio, pero también, por supuesto, de frutas y legumbres, que cada vez consumimos menos. Bien, en cuanto a las cantidades recomendadas, bueno, pues aquí tampoco hay un consenso realmente, pero bueno, a grandes rasgos sí que hay como unas cantidades establecidas. Aquí va en función un poco de si es hombre o mujer. ¿Vale? Entonces, los hombres se considera que unas cantidades mínimas serían 400 a 420 miligramos al día, mientras que en las mujeres, pues la ingesta es de 310 a 320. Realmente la media serían 375 miligramos. Eso sería lo que deberíamos de consumir a través de los alimentos como mínimo para tener unas ingestas óptimas de magnesio. Bien, ¿qué aspectos debemos considerar? No solo la alimentación, porque es verdad que la fuente de obtención de magnesio es la alimentación, pero también tenemos que considerar otros aspectos que pueden estar pues predisponiendo a tener niveles más bajos de magnesio. Como por ejemplo el consumo de alcohol. El alcohol favorece la eliminación renal de magnesio.
El estrés crónico, por ejemplo, y la falta de sueño, como os decía, hay un círculo vicioso entre el estrés y el magnesio, y hoy día el estrés pues, es uno de los problemas pues, principales de la población actual por ese frenesí en el que vivimos hoy en día, en el que vamos como pollos sin cabeza y en el que queremos llegar a todo y al final vivimos constantemente con muchos factores estresantes que nos hacen subir ese cortisol y realmente pues esto también tiene una implicación en los niveles de magnesio, tan importante el magnesio para el funcionamiento de ese sistema nervioso. El ejercicio físico intenso, las personas que son muy deportistas pues también consumen más cantidad de magnesio por el organismo y también aumenta la pérdida de este mineral a través del sudor y de la orina. Y fármacos. Hay ciertos fármacos que también van a favorecer la eliminación del magnesio o pueden dificultar su absorción gastrointestinal, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones, que son aquellos fármacos, por ejemplo, como el omeprazol, el pantoprazol, es decir, esos protectores estomacales que pueden dificultar, como digo, la absorción gastrointestinal del magnesio. Entonces, personas que consuman este tipo de fármacos, pues es importante también ajustar esos niveles de magnesio con la alimentación o, si no es posible, con la suplementación. Porque la falta de magnesio, aunque puede tardar en ser detectada, puede aparecer con unos síntomas iniciales, tipo que nos pueden dar alguna pista de que necesitamos más magnesio, ¿vale? Por ejemplo, tener fatiga, debilidad muscular, calambres musculares, cansancio, cefaleas o dolores de cabeza, tics en el ojo, típico tic del ojo, que además es un síntoma derivado del estrés, pues es también podemos apoyar o ayudarnos con la suplementación de magnesio, por ejemplo. Bien, ahora bien, entramos en materia. Complementos de magnesio. ¿Qué tipos de magnesio? Porque hay muchísimos tipos de magnesio. ¿En qué se diferencian? Lo importante al elegir un magnesio, antes de entrar en detalle de cada una de las sales de magnesio, es elegir un magnesio que tenga una capacidad de absorción óptima. Aquí siempre la absorción es importante porque al final, si lo que tomamos no llega a nuestras células, no es eficaz. Entonces, la biodisponibilidad, que es la cantidad que me tomo, se absorbe y llega a las células, eso es importante. También es importante la cantidad de magnesio elemental. Y, por supuesto, elegir un magnesio que no produzca molestias digestivas. Bien, ¿cómo podemos saber cada uno de estos aspectos de estos tipos? Pues el magnesio por sí solo como mineral no tiene buena biodisponibilidad. Entonces, en complementos lo que se hace es unirlo a otro componente, a una sal, ¿vale? Para mejorar, ¿vale? Ese viaje a través de nuestro organismo y que se pueda absorber. En función de lo que se une, va a tener una mejor capacidad de absorción o peor. Por lo general, las sales inorgánicas tienen muy baja capacidad de absorción. Óxido, sulfato, hidróxido, carbonato, cloruro son sales inorgánicas de magnesio. Estas tienen muy baja absorción, pero sin embargo tienen una cantidad alta de magnesio. Normalmente se suelen utilizar sobre todo para temas de sistema digestivo. Bien, carbonato, por ejemplo, pues va a ser muy bueno para temas de acidez, porque regula el pH del estómago. Pero si yo quiero un magnesio, porque lo que quiero es conseguir unos niveles generales de magnesio o que tengan acción sobre los músculos, el sistema nervioso, es decir, que tiene que absorberse a nivel intestinal y llegar a las células del resto de los tejidos, me tengo que ir a elegir las sales orgánicas, porque estas sales orgánicas tienen una capacidad de absorción mayor. Entre ellas tenemos el lactato, citrato y bisglicinato. Y como ves en la imagen, que lo que representa es el aumento, la biodisponibilidad o la capacidad de absorción en aumento, el bisglicinato sería la sal de magnesio que mejor absorción tiene. ¿Bien? Así que esto por una parte, es decir, sales orgánicas, mejor absorción, ¿vale? Y el bisglicinato sería la forma de magnesio, el tipo de magnesio que mayor absorción tiene, ¿vale? Y en segundo lugar tendríamos el lactato y el citrato,
¿vale? Que se te tendrían una absorción mayor que el carbonato del cloruro, por ejemplo, pero menor que el bisglicinato. Bien, esto también va asociado a las molestias digestivas. Un tipo de magnesio que no se absorbe bien va a generar molestias digestivas por lo general, porque irrita a la mucosa digestiva. Entonces, las sales inorgánicas producen molestias digestivas y a veces ese es el efecto. El óxido de magnesio, por ejemplo, es laxante. A veces se quiere conseguir este efecto. Pero vuelvo a lo mismo, si lo que queremos es conseguir un efecto de magnesio general, porque queremos aumentar nuestros niveles, porque tenemos dolores musculares, dolores, calambres, etcétera, necesitamos un magnesio que sea absorbible, que sea eficaz y que además no me produzca molestias digestivas. Y las sales orgánicas por lo general producen menos molestias digestivas, ¿vale? El citrato sí que puede llegar a tener un efecto laxante mínimo, ¿vale? Que va a depender de la cantidad aportada de magnesio, ¿vale? Y el bisglicinato no produce molestias digestivas. ¿Sí? Vale, pues como la ciencia avanza y las tecnologías intentan mejorar esta capacidad de absorción de los magnesios, existe una tecnología que se llama tecnología sucrosomial, que bueno, no es más que introducir un magnesio que tiene baja absorción en muchas capas fosfolipídicas. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue al estómago, en lugar de producir esa irritación y en lugar de perder parte de su absorción, vaya directamente al intestino donde se absorbe y llega a las células. Es decir, este tipo de tecnología mejora mucho la biodisponibilidad de los magnesios que tienen baja absorción, como por ejemplo el hidróxido de magnesio. Bien, además también de mejorar esa absorción, como veis en la diapositiva, tienen propiedades gastroresistentes, que es lo que yo os decía, es decir, que cuando llega al estómago llega intacto en la mucosa intestinal, ¿vale? Entonces no produce esa irritación, no produce problemas digestivos. Por tanto, un magnesio que esté formulado bajo esta tecnología tiene una excelente tolerabilidad. Esto que parece muy técnico, para que lo entendáis, es como, por ejemplo, imaginaos que enviáis un objeto que es delicado, ¿vale? Por correo y lo metes en una caja que está forrada en mucho plástico de burbujas. Esto hace que no se rompa el interior, ¿vale? Pues es lo mismo, ese magnesio está forrado en muchas capas de burbujas para que llegue intacto a la célula. Y esto tiene esos beneficios adicionales, que es que mejora la absorción, es gastroresistente y no produce molestias digestivas. Así que esta tecnología viene un poquito a revolucionar el mercado de los magnesios porque al final escoge un tipo de magnesio que tiene baja absorción y lo que hace es mejorar esa absorción y esa tolerabilidad. ¿Qué es lo que hemos hecho desde Tonhill, desde estado puro? Bueno, pues para conseguir un magnesio de máxima concentración hemos combinado dos fuentes de magnesio de alta biodisponibilidad. Por una parte, el bisglicinato de magnesio, porque hemos dicho que es el tipo de magnesio que mejor se absorbe y que además no produce molestias digestivas. Y se utiliza precisamente para aumentar las cantidades de magnesio a nivel general. Y por otra parte utilizamos Sidemagmarin. Sidemagmarin está formulado bajo esta tecnología sucrosomial que os decía en esta diapositiva. Bien, por tanto, es magnesio que se obtiene de fuentes marinas, ¿vale? Y que mediante esta tecnología tan específica, pues se obtiene un magnesio altamente biodisponible. De esta manera podemos conseguir, ¿vale?, unas cantidades óptimas de magnesio elemental, ¿vale?, que es la cantidad de magnesio real del producto. Por 2 cápsulas aportamos 250 miligramos de magnesio, por tanto, estamos aportando una cantidad suficientemente alta. Aunque podríamos recomendar de 2 a 3 cápsulas. Aquí va a depender ya de la situación individual de cada persona.
Así que estado puro magnesio Ultra Direct contiene esas dos fuentes de magnesio de alta biodisponibilidad, consiguiendo un producto de alta concentración con una absorción y biodisponibilidad máxima, porque estamos utilizando dos fuentes de magnesio que tienen muy buena absorción. De hecho, el SIDEMAG, que es el magnesio marino, tiene estudios de comparación de absorción con el citrato, que era otro de las sales orgánicas de magnesio que también tenían una absorción alta. Y lo más importante, no nos produce molestias digestivas, ¿bien? Tiene una alta tolerabilidad, enmascara el retrogusto mineral del magnesio, evita interacciones con la mucosa intestinal y no causa ningún efecto laxante ni náuseas. Bien, ¿cuándo tomarlo? Que es una de las preguntas también muy frecuentes. En este caso se puede tomar en cualquier momento del día, pero es cierto que si lo tomamos por la noche, pues favorece la relajación muscular y del sistema nervioso. Así que, por lo general, este tipo de magnesio se suele recomendar por la noche, antes de dormir, tomar 2 cápsulas y así favorecemos pues, esa relajación de nuestros músculos y del sistema nervioso. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias. Vamos con las preguntitas. ¿Ha habido alguna que las has ido ahí resolviendo? Entonces, si quieres, nos quedamos en la diapositiva anterior y te voy preguntando cositas. Vale. Vale, una de las cosas que has puesto aquí es que en nuestro caso, nuestro magnesio no tiene efecto laxante. Y una de las preguntas que nos ha hecho una de las personas que está aquí es ¿por qué puede que el magnesio que esa persona se esté tomando, que no sabemos cuál es, le produzca ese efecto laxante? Claro, porque es que tendrá alguna sal inorgánica, igual tiene un óxido o igual tiene un cloruro y a lo mejor le está produciendo ese efecto laxante. Vale. Otra pregunta que nos están diciendo es, antes nos has comentado que las 2 cápsulas que tenemos como modo de empleo en este magnesio, aproximadamente es un 66% de la... Sí, espera, aquí. Es. Entonces, la pregunta es, si yo me paso de magnesio al día, ¿se elimina o no? Vale, nunca nos vamos a pasar de magnesio al día, porque al final por esas 2 cápsulas estamos aportando un 66%. ¿Vale? Con la alimentación puede que estemos aportando, no sé, imagínate, el resto de lo que necesitaríamos como el 100%, que son 375 miligramos. Es cierto que las cantidades máximas tolerables son mucho más altas que esos 375 miligramos, entonces no hay ningún problema. Nosotros podemos consumir esas 2 cápsulas o 3 cápsulas en función de los alimentos que consumes con magnesio o tu situación individual, pero no va a producir ningún tipo de efecto secundario tomarte más cantidad de magnesio. O sea, al final el magnesio, como digo, es un mineral que participa en 300 procesos metabólicos, o sea, es el mineral más importante de nuestro cuerpo. Entonces, va a participar en cualquier otra vía, o sea, se va a ir a otra vía y va a funcionar, o sea, que no pasa nada. Otra pregunta que me han hecho por aquí em, es la dosis, ¿vale? Entonces me estaban preguntando por cuánto hay de, si de magmarín y cuánto hay de bisglicinato en nuestro producto. Vale, la cantidad de las sales lo ponemos en las fichas técnicas, o sea, ahora mismo no me acuerdo de las cantidades reales, pero sí que es verdad que ponemos más bisglicinato que SIDEMAG. O sea, la cantidad de magnesio aportada es más de bisglicinato que de SIDEMAG. Lo que hemos intentado conseguir es que con esas cantidades de las sales aportar esos 250 miligramos de magnesio elemental. Pero si quieren profundizar más en cuánta cantidad hay, yo recomiendo que miren nuestra web, que es stonehil.es, donde están las fichas técnicas y ahí aparece toda la información, además muy explícita, sobre todos nuestros productos, tanto las cantidades de los activos como de la explicación de cada uno de los ingredientes que utilizamos en las fórmulas. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiésemos saber el origen de Sidesag-Marín, también lo pondría en esa ficha. Sí, lo pone todo especificado y explicado muy bien.
Vale. Las fichas os recuerdo que las podéis tener en www.tonhill.es. ¿Vale? Luego, de todas maneras, os lo escribimos por el chat para que Sí. podáis Bueno, ir. en Casa Pía también están bien las fichas, ¿eh? Allí lo pueden Sí. consultar también. Ah, Sí. vale. Los ingredientes y todo están correctos y se puede fiar de la información. Claro, en la web de Casa Pía tenéis la misma información además, o sea que ahí directamente cuando vais al producto os sale todo el desglose de toda la ficha del producto. Muy bien. Seguimos con las preguntas y ahora nos están preguntando sobre el funcionamiento de nuestro magnesio, porque sabemos que hay algunos magnesios en el mercado que te dicen, este es un magnesio para dormir, este es un magnesio para los músculos. En nuestro caso, nuestro magnesio es full spectrum, ¿no? Pues sí, podríamos definirlo así, porque al final el bisglicinato, como es el tipo de magnesio que mejor se absorbe, va a llegar a todas las células. Entonces se utiliza para todo en general, principalmente sistema nervioso, músculos, es eso. Pero al final es el magnesio como genérico, por así decirlo. Vale. Y por recordar, ¿vale? Eh, la recomendación de toma de esas dos cápsulas, ¿en qué momento del día recomendamos tomarnos esas dos cápsulas? Vale, aquí va a dar lo mismo, o sea, va a ser eficaz igual si lo tomas por la mañana, por la tarde que por la noche. Pero si lo que buscas es relajación muscular, pues va a ser mucho más beneficioso que lo tomes por la noche, porque es cuando mejor efecto vas a conseguir. Vale. Y en esa relajación muscular de la noche, ¿eso quiere decir que nos ayudaría un poco a dormir, a coger ese sueño, tener un No es sueño? inductor del sueño, es un magnesio, no es inductor del sueño, pero sí que relaja los músculos y te relaja a nivel del sistema nervioso. Entonces puede que si eres una persona estresada, con el estrés consumes más magnesio, por ejemplo. Entonces, al aportar ese magnesio, tú reduces estrés y eso va a permitir que puedas dormir de forma más relajada, pero es un efecto indirecto. Muy bien. Pues no sé si hay alguna duda más que queráis preguntarnos. Yo creo que, Vir, como son las 8 ya, y ya llevamos aquí una horita hablando, bueno, si tienen cualquier duda que hablen con Casapilla, que hablen con nosotros y estaremos encantadísimos de contestarles. Simplemente queríamos utilizar esta formación un poco pues para hablar de los puntos más importantes sobre el omega 3 y el magnesio, sobre todo porque al final somos un laboratorio, recibimos muchas consultas acerca de los productos y creíamos conveniente pues poder también aportar nuestro granito de arena para poder explicaros y que entendáis realmente por qué la importancia del omega 3 y el magnesio y sobre todo cómo elegir un buen suplemento, porque en la elección de ese suplemento se va a basar un poco la eficacia, un poco no, se basa la eficacia de que un producto funcione. Entonces nosotros desde nuestra línea Estado Puro pues hemos desarrollado estos productos que llevan con nosotros muchísimo tiempo, o sea, no son productos que hayamos lanzado ahora ni muchísimo menos, y creemos que son productos que se pueden, bueno, tienen también que conocerse y que al final están formulados, como decía Virginia, con nuestro departamento de I+D formado por especialistas en producto natural y que nos basamos siempre en intentar elegir esa materia prima que sea más pura, que sea de más alta calidad y que por supuesto que lo que vosotros elijáis como consumidores de suplementos pues sea efectivo y seguro. Así que bueno, pues esa es nuestra intención y nada, yo os doy las gracias, espero que haya sido interesante y me da pena no poder contestar a más consultas, pero bueno, ya es la hora y nada, pues en próximos vídeos pues podemos seguir hablando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Lucía. La verdad que ha sido muy interesante. Nos ha gustado mucho. Esperamos que próximamente más formaciones. Y nada, ya sabéis que podéis escribir tanto a ellos como a Casapía, consultas@casapia.com. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.
Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.